Apreciados estudiantes del grupo 206, en relación a la retroalimentación de esta fase, de esta actividad 3 que están llevando a cabo, Alexandra, Julie y Kelly ya han llevado a cabo la presentación del infograma, donde se relacionan los paradigmas tradicionales en investigación. Es tomar en cuenta estos tres paradigmas y destacar la parte epistemológica y metodológica de cada uno de ellos. Es por ello que en la grabación de la web de cursos se subió a este foro colaborativo para que ustedes la puedan relacionar y ahí complementa cada uno de estos temas. Tengan en presente igualmente que ustedes deben de llevar a cabo también unos aportes para la consolidación del trabajo colaborativo. Esta actividad recuerden que finaliza el viernes 2 de noviembre y es necesario que en el foro se genere esa discusión académica. Dentro de esos aspectos, acá Kelly ha aportado la lista de los problemas psicosociales. Esos problemas psicosociales son, teniendo en cuenta el documento de psicología y ruralidad y las acciones y los roles que ustedes definieron en la actividad anterior, donde comprendían un poco la psicología y la ruralidad vista de diferentes roles, les facilita dar esos elementos de aspectos psicosociales. Luego elaboran la pregunta o idea de investigación. En este caso, por ejemplo, la idea de investigación dice, surge de la necesidad de conocer por qué las universidades, especialmente las carreras de tipo social, como ejemplo la psicología, han excluido tanto el área dejándola de lado, sabiendo la gran importancia que tiene el sostenimiento económico en todo el país. Kelly, es muy importante que contextualice la pregunta, porque realmente tiene muchos elementos que no permite definir lo que se quiere abordar dentro de la pregunta. La pregunta acá lo que se está invitando es algo que permita a esa comprensión, a esa reflexión. No es una pregunta únicamente crítica. Entonces, crítica, cuando digo crítico, no quiere decir de criticar, sino crítica desde un contexto mucho más amplio. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que te podría dar es eh, qué factores influyen en la necesidad de la acción psicosocial para el acompañamiento de las comunidades rurales, por decirlo así, o cuáles son los aspectos fundamentales de la psicología en el acompañamiento rural desde el contexto psicosocial. Pero acá tiene muchas premisas en una sola pregunta, lo que no permite dejar claro la misma. Entonces es importante que hagas esa contextualización y mejores esa pregunta que tienes ahí planteada. Luego estás definiendo que vas a proponer el paradigma sociocrítico, debe estar relacionado también y ahí la argumentación es necesario que la complementes. Es muy corta la argumentación que estás dando, la argumentación no se da en pocos renglones, argumentala teniendo en cuenta los referentes que tienes, y es decir, ¿por qué ese paradigma que tú estás proponiendo está relacionado con la pregunta de investigación que estás llevando a cabo? O sea, esa contextualización disciplinar es fundamental que las relaciones y la lógica de la pregunta, es decir, el paradigma sociocrítico, listo, acá estás abordando desde la concepción social en relación a la pregunta. Entonces, ten en cuenta que lo que tú estás planteando es necesario complementar la pregunta, contextualizarla, argumentar más el paradigma elegido que estás proponiendo en relación con la pregunta, o sea, que generes ese mismo diálogo. Esto de todas formas, sí, Kelly ya está abordando los aspectos psicosociales, pero sí deja con preocupación que faltan todavía muchos aportes para que se genere esa discusión académica. Tengan en cuenta que la pregunta que ustedes van a plantear acá es para el abordaje de esta actividad, la actividad 4 y la actividad 5 que sigue. Entonces, se requiere que tengan una pregunta bien estructurada. Por eso cada quien la propone. La idea en este momento, por ejemplo, de dejar esta retroalimentación en estos momentos para que ya tuvieran las preguntas, pero no las tienen claras o no las han propuesto. Entonces, como se dice en el foro, es complicado hacer una retroalimentación cuando no hay nada sobre qué retroalimentar. Entonces sí les recomiendo que hagan los aportes porque al final tiene que ser el trabajo colaborativo, definiendo una sola pregunta, un paradigma que les va a acompañar durante el resto del proceso. Entonces, eh,
les invito a que con la responsabilidad académica den continuidad al trabajo colaborativo porque esta actividad recuerden que finaliza este viernes 2 de noviembre. Gracias.